exterior pinchándose. Entonces está la diabetes que llamamos del joven, la diabetes tipo 1, y la diferencia con la diabetes tipo 2 es que en la diabetes tipo 2 sí que hay insulina. Lo que pasa es que el organismo no es capaz de utilizarla. Lo que os dije antes de la llave, como si dijéramos que la cerradura está estropeada, entonces no puede entrar el azúcar en las diferentes células. Entonces, ¿qué pasa? Se queda en la sangre. Y es lo que llamamos la diabetes, aumento de glucemia en el organismo. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Pues el problema que tiene es en la diabetes tipo 2, normalmente, que es la diabetes ya de los ancianos, a partir de la gente pues entre 40 en adelante años, pues eso. Bueno, principalmente nos vamos a centrar en que la diabetes tipo 1 generalmente va a ser una enfermedad que va a ocurrir al principio, se va a tener un comienzo muy brusco y vamos a tener los síntomas como muy marcados. Enseguida vamos a ir al médico porque no nos encontramos bien. Y va a ser la del joven, en edades tempranas. Y la diabetes tipo 2 va a aparecer cuando la persona ya es más mayor y generalmente hay un porcentaje de la población que no sabe que tiene diabetes. O sea, los síntomas no nos van a aparecer tan claros. Y va a aparecer, pues eso, a partir de los 40, 50 años. Más o menos. Los síntomas normalmente de la diabetes, la diferencia con la diabetes tipo 2, que es la diabetes de la gente mayor, para que me entendáis, es que no da síntomas. Entonces normalmente el hallazgo es un hallazgo casual cuando suelen venir a la consulta y les haces un análisis de rutina por otra cosa. Sin embargo, la diabetes tipo 1, como el problema es más agresivo porque no tienen insulina desde el principio, pues ese aumento de glucosa que os digo en sangre, pues provoca los síntomas clave, que es lo que le pasa a la gente, pues orina mucho, tiene mucha sed, come mucho. Son los 3 síntomas que le llaman las 3 P's: poliuria, polidipsia y polifagia. Pero esto en la diabetes de la gente más mayor es una clínica más larvada. Hasta que no da complicaciones, pues generalmente no hay ninguna clínica. Entonces el problema de la diabetes tipo 2, que digamos la diabetes, para que me entendáis, del adulto, son las complicaciones que tiene, porque a la larga las cifras mantenidas del azúcar en sangre, pues claro, lesiona las arterias, y provoca pues lo que llamamos complicaciones macrovasculares y otras a nivel de los pequeños capilares, que son a nivel del riñón, de la retina, cuando dicen se queda ciego por la diabetes, que lo que hace es que dilata además las arterias y hace que se formen como pequeños vasitos, y eso hace que en la retina pierdas visión. En el riñón, pues que aparezca insuficiencia renal y algunos acaban haciendo diálisis. Y también el pie diabético, que es importante. ¿Qué es lo que pasa con el pie diabético? Pues en el pie diabético el tema es que las arterias que irrigan, las pequeñas arterias que irrigan los nervios, pues por el aumento de glucosa también se deterioran. ¿Y qué pasa? Que dejan al nervio sin irrigación. Entonces, claro, la clínica típica es que tienes pérdida de sensibilidad. Entonces, cuando decimos que el pie diabético hay que cuidarlo, ¿por qué? Porque no notas el dolor. Claro, toda lesión de nervio pierdes la sensibilidad. Entonces, al no notar el dolor, pequeñas rozaduras, heridas que te hagan, pues no lo notas. Entonces es muy importante. La diabetes, lo importante sobre todo es prevenir. Es una enfermedad que no se cura, pero sí se puede controlar. Y teniéndola controlada, como la tensión también, pues evitaremos que las complicaciones aparezcan más tarde, a nivel de que te aparece infartos de miocardio también, por lo que os digo que se lesiona el endotelio de las arterias, por el azúcar mantenido en el tiempo, a nivel cerebral que os dan los ictus también, también isquemia en las arterias, falta de riego en las piernas. Esas son sobre todo a nivel, a grosso modo, lo que son infartos, ictus y lo de las arterias. Y luego la del pequeño vaso, que os digo que se afecta, es a nivel del ojo. Por eso todos los pacientes que están diagnosticados de diabetes tienen una revisión anual en el oftalmólogo, pues para ver la retina, que os digo que con el aumento del azúcar se deterioran los pequeños vasos. También se pide otra prueba en orina, la microalbuminuria, que demuestra las alteraciones a nivel renal, el fallo renal, también provocado por el aumento del azúcar.
Entonces, más o menos son así las complicaciones más importantes en la diabetes. ¿Qué pasa ahora con la diabetes tipo 2? Que, aunque decimos que aparece a partir de los 40 años, pues ahora, con la obesidad y el sedentarismo que hay, que son los dos factores de riesgo importantes para este tipo de diabetes, pues está apareciendo en gente más joven. ¿Y qué pasa cuando uno está gordo? Pues que la insulina no se utiliza igual. Lo que os he dicho antes de la llave que abría las puertas para que la glucosa entrase y diese energía para todo nuestro organismo, músculos, corazón, hígado, para sobrevivir, como la gasolina al coche, pues eso no pasa. Hay resistencia, como si dijéramos, como si los receptores, como si la llave no encajara. Entonces no puede entrar. Entonces, al no entrar el azúcar, pues se mantiene alto en sangre. Y eso normalmente previniendo, sobre todo en la diabetes, es el ejercicio, porque haciendo ejercicio consumes azúcar y se va de la sangre, también ayudas a que la resistencia que os digo a la insulina, la llave, entre mejor y pueda entrar el azúcar en las diferentes células para la energía de los diferentes organismos, y la vida sedentaria y sobre todo la obesidad. Perdiendo peso, pues se gana, a veces es que no hace falta ni poner tratamiento. Solamente con la dieta y el ejercicio fundamental en la diabetes tipo 2, que es así más o menos la que más estamos hablando, porque la diabetes joven aquí no hay ninguna y el tratamiento es insulina. Entonces, el tratamiento de la diabetes generalmente suele ser la dieta, siempre importantísima. Parece mentira, pero a veces yo he visto casos de cifras de glucosa elevadísimas que solamente perdiendo peso se ha controlado y no ha necesitado tratamiento. Porque en principio, como ya sabéis, el tratamiento de la diabetes tipo 2, a diferencia de la 1, es generalmente con pastillas. Para cuando llegas a tratamiento con insulina, pasa tiempo. Es cuando el páncreas ya se va agotando poco a poco. ¿Entiendes? Y así como el de la diabetes tipo 1 siempre es la insulina, porque el tema es que no hay ni gota de insulina en el páncreas, está totalmente agotada, en la diabetes hay. Entonces, pues los fármacos lo que hacen es estimular al páncreas para que forme más, o lo que os digo, actuar a nivel de la llave para, como si dijéramos, echarle 3 en 1 para que funcione, abrir, para que me entendáis así a nivel, no es que sea así, pero vamos, a grosso modo sí, para que me lo entendáis. Le echas 3 en 1 a la llave, entra, encaja, abres la puerta y el azúcar entra, la energía. Sí. Bueno, diagnosticar la diabetes es muy fácil y se realiza por medio de una prueba que se llama glucemia. La glucemia consiste en tomar pues, una gotita de sangre del dedo y un aparatico y nos da la cifra. Se puede medir o bien en ayunas, en donde a partir de 120 lo consideramos ya diabetes, o bien en cualquier momento del día, teniendo un poco en cuenta, porque a la persona se le pregunta lo que ha comido, cuántas horas hace que ha comido, pero a partir de 200 generalmente es cuando se considera diabetes. Y luego está también la llamada una sobrecarga oral de glucosa, que se les hace también a las mujeres cuando están embarazadas, que es medir el azúcar en ayunas y después de haber tomado una sobrecarga de azúcar. Esa es principalmente la única manera de diagnosticar la diabetes. No se va a tomar con una cifra aislada, pues no se diagnostica. Es a través pues, un poco del seguimiento, a través pues, de la enfermera o del médico del centro de salud. Normalmente, no sé si sabéis que las cifras normales de azúcar son entre 70 y 110. Luego, entre 110 y 126 llamamos glucemia basal alterada. No llega a ser una diabetes, pero sí como para tener cuidado y ponerse a dieta. Y ya consideramos diabetes cuando en 2 determinaciones analíticas, en ayunas, un ayuno de 8 horas, eso sí es importante, pues sale más de 126. Normalmente, cuando salen 2 determinaciones, ya te digo, mayor de 126 le llamamos ya diabetes, que el paciente es diabético. Y entonces ahí entra en marcha pues todo el control, normalmente cada 2-3 meses, depende de los centros de salud, en el que la enfermera te pesa, porque es importantísimo el peso, de verdad, el peso y la dieta fundamental.
es lo más, con que os quedéis hoy, con que el peso y la dieta es lo más, y no solo eso, sino que la diabetes también conlleva a otra cosa importante, ahora que antes que se me olvide. Hay mucha gente que se plantea si la diabetes se hereda. No se hereda. La diabetes tipo 1, la de los jóvenes, no se hereda, la diabetes tipo 2 tampoco. Lo que se hereda es la predisposición genética. Estás más predispuesto que otros pacientes a padecer una diabetes, pero no es hereditario 100%. ¿Sabes? Estás más predispuesto. Luego también es importante controlar otros factores de riesgo. Es decir, la hipertensión también va muy ligada a la diabetes, por lo que te digo, porque las arterias, pues con el azúcar se van deteriorando, y eso genera también a la larga hipertensión. Raro es el diabético que no es hipertenso a la vez. La hipertensión causa, salvo que haya una causa por renal como poliquistosis o algún otro tema, la mayoría son todas de causa desconocida. Ningún hipertenso se ha hallado, salvo lo que os digo de temas puntuales, causa de la hipertensión. Es un cúmulo de circunstancias. Importante para la hipertensión también, pues el control de la sal. También el ejercicio, por eso te digo que estamos insistiendo pues en el ejercicio, la dieta, que es fundamental en una cosa como en otra. También el colesterol, que también, ¿qué es lo que pasa con el colesterol? Que a la larga, esto no se hace de un día para otro, pero a lo largo de los años, como las complicaciones de la diabetes, necesitas 10 años para que te haga las complicaciones, sobre todo de la retina, del ojo, del riñón. Necesitas una media de 10 años de estar diagnosticado de diabetes. Las cosas no pasan de un día para otro. Eso, y también es importante lo que es el colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? Que se va depositando, es como una cañería en la que se va depositando la cal. ¿Qué pasa al final? Pues que se obstruye. Y si se obstruyen las coronarias, si se obstruye la circulación cerebral, pues ¿qué tenemos? ACVs, que están ahora ictus, que le llaman, que es lo mismo, falta de riego, hay una arteria que se obstruye y deja una zona del cerebro sin regar, y aparecen por los síntomas, depende en qué zona del cerebro te pase, pues aparecerán unas cosas u otras, o solamente pierdes fuerza en la mano, o medio cuerpo, etc. Por eso es importante también el control del colesterol. Todo esto va unido, la diabetes, la tensión, el colesterol. Son todo un cúmulo de circunstancias que van unidas. También importante el tabaco. ¿Qué pasa con el tabaco? La nicotina lo que hace es contraer las arterias, con lo cual estamos hablando lo mismo me da que la falta de riego al corazón o al cerebro sea porque se deposita el colesterol alrededor, que lo obstruye, o porque hay un espasmo, porque se cierren, que es lo que pasa con la nicotina, que es lo que hace cerrar las arterias, con lo cual estamos todo dando vueltas y vueltas sobre la misma historia. Colesterol, azúcar, hipertensión, tabaco, un poco todo. Y eso así en principio, más o menos así a grosso modo. Luego también es importante lo que os digo de la dieta. Os he hecho unas fotocopias, si a alguien le interesa, de lo que es las dietas más o menos de lo que deben comer los diabéticos, las carnes, los pescados, las pastas, porque ya sabéis que los diabéticos, no sé si sabéis distinguir entre lo que son los azúcares de acción rápida y los azúcares de acción retardada. ¿Qué son los azúcares de acción rápida? Los que cuando te los comes te suben el azúcar rápidamente, es decir, los dulces, por ejemplo, suben el azúcar rápidamente. ¿Qué son los azúcares, qué son los alimentos que te suben el azúcar más lentamente? Pues por ejemplo la pasta, los arroces, las legumbres, todo esto lo que hacen son hidratos de carbono que decimos de acción lenta, o sea, tú te los comes y no te suben el azúcar en el momento. Entonces pues un poco eso. No sé si queda alguna cosica. Eso, lo que no hemos hablado es que generalmente los diabéticos tipo 2, que son lo que os he dicho, la diabetes de los mayores, raramente tienen hipoglucemias. ¿Por qué? Porque las hipoglucemias son más de los pacientes que se pinchan generalmente insulina. O los que toman generalmente suelen ser de los diabéticos de los tipo 1 que os he dicho antes, de los jóvenes. Los que se pinchan insulina. Claro, porque nosotros, cuando tenemos el páncreas que nos funciona bien, pues nos regula los niveles de azúcar en sangre. Si nosotros nos pasamos y nos comemos pasteles, no sé si os habrá pasado alguno, después de haberte sometido a comer tarta o cosas de estas, notas al rato como que te da una flojera, como que te entra sudor frío, te tiemblan las piernas,
Eso es lo que se llama que el páncreas ha liberado más insulina de la que debería. Entonces te provoca una especie de hipoglucemia. Y eso en los pacientes, ya te digo, en los pacientes normales no hay problema, porque el páncreas es el que lo regula. En función, ya te digo, de lo que hayamos comido de azúcares, libera más o menos insulina. Pero claro, cuando la insulina viene de fuera, es decir, los diabéticos que se pinchan, es muy complicado corregir. En función de lo que comas te puedes poner 2 unidades o 2 más, 2 menos de insulina, pero es muy difícil. No es lo mismo que en la diabetes, en el páncreas, que funciona bien. ¿Entiendes? Todo lo que metes externo, como en el tiroides, cuando te tomas pastillas, no es lo mismo que la regulación sea por nuestro propio organismo. Es diferente. Y no sé, así en principio, no sé si queréis preguntar alguna cosica o algo. Nada, decir también pues que es una enfermedad que no se cura y que por eso es importante lo que ha dicho mi compañera, sobre todo la prevención y mantener los controles entre los rangos normales de azúcar. Porque luego pues podemos tener alguna complicación más grave. Que no es que digamos que las complicaciones no vayan a aparecer igual a largo plazo, pero de lo que se trata es de que las complicaciones aparezcan lo más tarde posible y sean lo menos agresivas posibles. Entonces, fundamental, dieta y ejercicio. Con eso está conseguido el 80% en el control de la diabetes. Lo que pasa que es complicado, ves un dulce y dices, ahora no me lo como. Tampoco pasa nada por comerse un dulce de vez en cuando. El problema es no comérselo de habitual. No sé si os ha quedado claro más o menos el concepto de lo que es la diabetes, la función de la insulina. ¿Queréis que os lo explique? ¿Los alimentos sin azúcar se pueden tomar Sí. mejor que otros con azúcar o no tienen mucha De hecho, diferencia? cuando te vas a tomar el café normalmente con la sacarina, es que eso exactamente, sin azúcar. Sacarina puedes utilizar en su lugar, Y abusar de la sacarina no es malo. pero es que realmente la sacarina, con lo que edulcora, ¿quién abusa de la sacarina? Si es que te tomas 2 y ya no puedes con ella. Utilizando sacarina en vez de azúcar, siempre, siempre. Pero vamos a ver, que es que la sacarina la utilizas pues en el café por la mañana, o sea, no es algo que utilices de común para comida cotidiana. Se puede comer de todo, ¿sabes? Se puede comer pues es una vez por semana los hidratos de carbono, los que os digo, de absorción lenta por los arroces, los macarrones, el pan, pero con limitación. Pues en vez de comerte 3 veces a la semana, pues te comes una vez a la semana y puedes comer absolutamente de todo. Es más, yo creo que en un diabético, quitando el pan y la patata, la pérdida de peso está asegurada. Parece increíble, pero es así. El pan lo que engorda, sí. De lo demás, más o menos, se puede comer de todo. Hombre, embutidos, quizá el cordero es la que más grasa tiene, porque es hidrato de carbono de absorción, es como el pan, de lo que más engorda. La patata y el pan. Y ya solamente quitando esas 2 cosas, y sí que es verdad, gente que no come pan, o puedes comerte un trocito, adelgazas bastante. Comiendo más o menos de todo, eso sí, con limitación, lo que te digo, pues comiendo una vez a la semana. Luego verduras, los pescados puedes comer sin ningún problema, porque eso es proteína, carne sin ningún problema. Hombre, igual el cordero es la que más grasa tiene, lo que te digo. Igual es la que hay que limitar un poquito más, el cordero. Pero bueno, más o menos, pollo, pavo, conejo, sin problema. No son carnes especialmente... Se puede comer sin problema ninguno. No sé si tenéis alguna preguntita. Aquí hay una pregunta. Pregunte. Así como en las cañerías de casa, por la cal, se va construyendo y echamos un producto y las elimina, las limpia, Amigo. ¿hay algo aparte de las pastillas que en nuestras arterias haría la misma función? ¿Cómo no sacamos? ¿Sabes lo importante de esto? Evitar que se forme. Es decir, Pero una vez que está formado, Pues que es que no es como la cañería, o sea, es como la cañería para que me entiendas. Pero no se puede coger y lo que me dices meter y limpiarlas, que no se puede. Claro, los pequeños capilares, ¿cómo accedes? Es imposible. Importante la prevención. Te quiero decir que la diabetes a la larga ya sabemos que va a provocar sus complicaciones, pero
llevando una dieta correcta y un ejercicio llevado más o menos, con 30 minutos al día suficiente. Y si no podemos al día, pues mira, cada 2 o 3 días, pero hacer algo. Parece increíble, pero el caminar, sobre todo caminar y nadar, eso sí, lo que más. Ya sé que nadar es más complicado, pero caminar está al alcance de cualquiera. El que no pueda, no te digo que camines 3 horas diarias, 30 minuticos suficiente, incluso 2 días a la semana, vamos a poner ya por... que eso yo creo que lo podemos hacer cualquiera. Pues es increíble lo que podéis mejorar y lo que se pueden evitar complicaciones con el caminar 2 días a la semana solo, aunque sea 30 minutos, lo que os digo, y sobre todo la dieta también. Lo que hay es que prevenir que se obstruya la cañería. Una vez obstruida ya es muy complicado. Pues por eso cuando a uno le da el infarto, que le hacen bypass, intentan evitar esa cañería, intentan que la sangre, exactamente, generarle otra para que la sangre se bifurque y vaya por otro lado. Es que si está obstruida, date cuenta que dices una cañería se obstruye y que no pasa nada, como mucho que tengas que llamar al fontanero y que no te pase el agua. Pero claro, el que no pase el riego al cerebro o al corazón te puede costar la vida, esa es la diferencia. Y no hay una vez ya formado, ya no hay vuelta atrás. Por eso te digo que es importante el prevenir antes. La tensión, colesterol, el tabaco, fundamental, el tabaco que contrae las arterias, las cierra. Es como si tuviéramos la cañería, me da igual que esté ocupada por cal que se cierre por sí misma. Al fin y al cabo se obstruye e impide el riego al cerebro, al corazón, al riñón, a la retina, que te deja ciego, insuficiencia renal, que algunos tienen que acabar en diálisis. O sea que las complicaciones son importantes. O sea, dices, la diabetes tipo 2, la gente se lo toma un poco a cachondeo. ¿Por qué? Pues porque no da síntomas. No da síntomas hasta que estás ya, pues que ya tienes gangrena en el pie, te da un infarto, te da un ictus, no ves. Entonces ya dices, ostras, pero para que pase eso, ¿cuántos años has tenido el azúcar elevado y has podido actuar ahí? Muchos. No pasa de un día para otro, lo que os he dicho antes, necesitas años de evolución. Entonces lo mejor es que uno se conciencie e intente evitarlo en la medida de lo posible, que la cañería se obstruya si no tenemos que llamar al fontanero, que es que ahí no puede hacer nada el fontanero. O sea, una vez que está, ya no hay vuelta atrás. Por eso es importante en los jóvenes también las cifras de colesterol, cuando decimos tiene 310. Por hoy 310 no te va a pasar nada, por mañana tampoco. Pero al cabo de 10 años en una persona joven, ya si tiene 80, dices, bueno, ya lo que le pueda quedar de vida, pues igual, no sé si merece la pena, o así ponemos. Pero en gente joven tienes que tratarlo. ¿Para qué? Para evitar que ese colesterol se vaya depositando poco a poco, sutilmente en las arterias, hasta que las obstruye. Y ya entonces no hay remedio. De ahí lo importante de la prevención. ¿Por qué han bajado la variación del colesterol tanto? Han bajado... ¿por qué? Porque el grupo de los que lleva el tema del colesterol se ha dado cuenta que con cifras de 230 pues sí que habría eventos coronarios y han bajado 30 puntos, ni más ni menos, y ahora casi tenemos colesterol todos. Hace 5 meses las cifras normales de colesterol 230, hasta 230, ahora las cifras normales son hasta 200. Y en los diabéticos, eso sí, otra cosa que no os he dicho, una persona es hipertensa cuando tiene cifras de tensión de 140 a 90, 14,9. A partir de 14,9 es hipertensión, pero en los diabéticos, como son pacientes que además ya tienen otro factor de riesgo, que es la diabetes, pues las cifras que consideramos normales para ellos son entre 130 a 85. Eso es lo normal para un diabético. Son diferentes que para la población normal. Como las cifras de colesterol de LDL, que se le llama el colesterol malo. ¿Qué es el colesterol malo? El colesterol bueno, que es el HDL, que es el que deberíamos tener todos alto, pues es el que te elimina el colesterol de la sangre. Y el LDL es lo contrario, hace lo contrario. Por eso es importante tener las cifras del HDL altas y las del LDL cuando te dicen colesterol. Es más importante ahora el LDL, que es el colesterol malo, generalmente hay que tratarlo. Así tienes, no sé si sabéis, el colesterol se divide en colesterol normal, el de sangre, y luego las HDL, que son unas proteínas, el colesterol bueno que se llama, y el LDL, que es el malo. El bueno, lo que os he dicho, que es lo que hace quitar el colesterol de sangre, con lo cual, si no lo tienes, no se puede depositar.
El LDL lo que hace, lo contrario. Entonces, por lo que os estaba diciendo, que en los diabéticos, en una persona normal, el LDL normal es hasta 130. Y en los diabéticos, el LDL, para que lo consideremos normal, tiene que tener 100. Siempre en los diabéticos, las cifras, tanto de colesterol, de tensión y de todo, son inferiores a la población normal. Hay que ser más agresivos con ellos. Hay que meterles... Incluso lo que hacemos en los diabéticos, casi ponemos tratamiento para el colesterol aunque no lo tengan. ¿Por qué? Porque al final lo van a acabar teniendo. Es otro factor de riesgo añadido. ¿Entiendes? De una manera o de otra se acaban obstruyendo las arterias. Entonces somos más agresivos con los pacientes diabéticos. Los tratamos con cifras mucho menores que las de la población normal. Ponemos tratamiento. Hay gente que dice, pues si yo tengo 14,9 ya, pero eres una persona que no tiene ningún factor de riesgo, eres una persona sana. Entonces contigo somos menos agresivos, pero con el diabético hay que ser muy agresivo. ¿Por qué? Por las complicaciones que os digo, que son muy importantes. Y te cuesta la vida. Tanto me da igual lo que os digo, infartus, ictus, isquemia arterial que te engangrenas la pierna, el pie diabético, ¿por qué? Por lo que os he dicho antes, de que pierde sensibilidad, porque las capilares, las venillas que llegan a los nervios se obstruyen, entonces dejan al nervio sin función, entonces pierdes la sensibilidad, no notas, te quemas y no notas, te rozas y no notas, entonces... Se te engangrena el pie y casi ni lo notas, porque no tiene sensibilidad. Ese es el problema del pediabético, hay que cuidarlo. Porque la gangrena, ¿sabes?, lleva amputaciones y... Es importante la prevención. Sedentarismo y obesidad. Eso sobre todo sobre lo que hay que actuar. No sé si tenéis alguna preguntilla más. Pregunte. ¿Qué podemos hacer para aumentar el colesterol bueno? ¿Qué podemos aportar para que ese colesterol aumente y nos ayude a limpiarnos las arterias? Pues lo que puedes hacer, pues lo que te estoy diciendo. La dieta y el ejercicio. Aparte luego ya tienes el que te forma el hígado, pero es que ante eso no podemos hacer nada, cada uno nos forma lo que nos forma, ¿entiendes? Sobre eso no podemos actuar. Porque el colesterol también sabéis que no solamente... El colesterol que tenemos en la sangre no solamente es el que ingerimos de afuera, con las grasas, lo produce el hígado. Entonces hay muchos colesteroles, hipercolesterolemias familiares, que el problema no es la dieta, hay que ponerlos a dieta porque, claro, la dieta empeora, pero el problema es su hígado que lo forma, ¿entiendes? Entonces dieta y ejercicio, fundamental. Luego las mujeres lo tenemos mejor por el HDL, los hombres quizá podéis subirlo menos, las mujeres tenemos un punto a favor por el tema hormonal de la mujer, por las hormonas, por la menstruación, por todo esto, y eso nos hace que nos suba más el HDL. Siempre las mujeres tenemos el HDL más alto que los hombres, por lo que os digo del tema hormonal, sin más. Sobre el que tampoco podemos actuar, claro, eso viene y ya está. Pero el HDL, si lo tenemos alto, estupendo, cuanto más alto mejor. El que hay que eliminar es el LDL, que es el que favorece el depósito en las arterias y hacen que se obstruyan. Oye, ¿el aceite de oliva es bueno para el colesterol bueno o no? Sí. ¿En ayunas? Me da igual en ayunas, o sea, el aceite de oliva se puede consumir sin ningún problema. El problema son las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las malas, es decir, exactamente, la mantequilla, los productos de bollería, todas las carnes magras, todos los embutidos, esos son grasas saturadas, esas son las que hay que evitar. El aceite de oliva se puede consumir sin ningún problema. No digo que te pases una botella, pero sin ningún problema. Sin problema ninguno. No sé si queréis preguntar alguna cosita más. Hemos traído el aparato del azúcar por si alguno quiere hacerse la prueba del azúcar y diagnosticamos aquí una diabetes que no... Otra cosa que no os he comentado, que también es importante, en la diabetes cuando nos pinchamos en el dedo siempre es un 15% menor del azúcar que tenemos en sangre. O sea, cuando tenemos 110 en dedo, en sangre tenemos un poquito más. O sea, es un referente más o menos, pero es un 15% menos. Y eso, hemos traído el aparato de la tensión, del azúcar.
Entonces eso quiere decir que si en el aparato te sale 110, igual tienes Un 125. 15% menos, un 15% más. O sea que entonces tendrías en sangre 125 y entonces ya serías diabético. Estarías ahí. Vamos a ver, es que la diabetes no se diagnostica por la glucemia capilar, es por la venosa. ¿Me entiendes? Generalmente, pero bueno, es orientativo, por supuestísimo, el de la glucemia capilar. El diagnóstico es en glucemia sacarte sangre de la vena, 2 determinaciones pues en días diferentes y que la glucosa te salga mayor de 126. Eso es lo que es diagnóstico de diabetes. Entre lo normal, 70, 110. Menos de 70, hipoglucemia. Azúcar bajo. Entre 70 y 110, normal. Entre 110 y 126, eso hay un cajón desastre que lo llamemos glucemia basal alterada, para cuidarse, pero no eres diabético. Tienes ahí el azúcar, le dijéramos al límite, que decimos, tiene el azúcar al límite, que le decimos a los pacientes, eso es, glucemia basal alterada. Y 2 determinaciones, en días diferentes, 2 o 3, en sangre venosa, mayor de 126, diagnóstico de diabetes. O que tengas síntomas, lo que te he dicho antes, mucho hambre, mucha sed, que orines mucho y además en una determinación de estas puntual tengas 200, eso ya es diagnóstico, no te hace falta ya sacar en sangre, eso ya es un diagnóstico. La clínica y exactamente, y la capilar. Pero lo que te digo, esos son los diabéticos tipo 1 en los jóvenes, pero la mayoría son diabetes tipo 2, el 90% son diabetes tipo 2 de los mayores. No dan síntomas, ninguno, ese es el problema, hasta que la cosa está muy avanzada. Entonces, claro, nos ha pasado en la consulta que de repente haces una analítica rutinaria y sale uno con 400. Digo, ostras, igual lleva tiempo con esas cifras. Y esas cifras elevadas, ¿qué es lo que están haciendo? Lesionándote, pues eso, lo que te digo. Van deteriorando poco a poco el aumento de las cifras de azúcar. El azúcar va alterando el endotelio de lo que son las arterias. Y va mellando y va haciendo que se obstruyan. A eso le une la tensión, colesterol, el tabaco que contra las... pues es una bomba de relojería. ¿Entiendes? Te iba a preguntar él también. ¿Tú quieres hacerte la prueba? El que quiera. No es una prueba dolorosa, es un pinchazo menos que el de una aguja en el dedo, sin más. El que quiera hacérselo, tomarse la tensión, a su disposición. Sí. ¿Tenemos que pasar arriba? No, lo hemos puesto abajo. Bajamos. Si no tenéis ninguna preguntita más, no sé si os ha quedado claro el tema de la diabetes, más o menos. En lo que se pueda explicar para que la gente lo entienda, claro, es más complicado que todo eso, pero claro, para que lo entiendan a nivel del ciudadano de a pie es complicado. Tenemos al primer voluntario. Este porque no tiene cola, pero sí mola. A ver si podemos decir, la miramos ya no nos mira. Ayuda del azúcar. Joder, con el miedo que me dan los pinchazos. Nada, que esto es automático, no vais a notarlo. Pero es una manera de concienciar. Pero eso como últimamente me mucho al decir eso. Bueno, pues hija, he oído eso. Tengo que ir hasta la barra, no tengo ningún cuchillo. A ver, baja. Nos ha quedado claro más o menos más complicaciones. A ver si mujer puede salir. Entre 12 y 8 no, hasta 14 no. Es todo 12 Espera, que no ha salido. es la que tienes ahora.
detrás de la lona. Es diabético por ahí. Va la enfermera que se va a Mamá, tú vas detrás de la pipi, ¿no?